hidratos de carbono. Ya hace un tiempo habíamos hablado un poco del tema, ¿no? En realidad, Mariela, creo que fue en el primer programa, hablamos ahora está en el Facebook, y ella es la encargada de manejar toda la parte de los entrenados, de seguimiento de los pacientes, y vino la primera cuando se abrió el centro sitio para aplicar la técnica, en fin, una estrategia nutricional que la realidad podrían utilizar todas las personas con diabetes, pero está especialmente recomendada para las personas que utilizan insulinas, sobre todo las insulinas muy lentas y los ajustes con insulinas ultra rápidas. Por eso la idea de recapitular un poco, recordar un poco de qué se trata el conteo, porque es la estrategia nutricional que deberíamos utilizar cuando tenemos la bomba. La forma de digamos, poder potenciar los carbohidratos y después programar la bomba para que no vaya pasando. Bien, es fácil o difícil, es complicado, es sencillo. No, es como cuando vos al cole vas aprendiendo a sumar y a restar. Tiene nivel de complejidad. O sea, no se aprende bien, no es una entrevista, charlamos un rato y ya está aprendido. Tiene sus cosas. Como todo, cuando aprendemos una nueva estrategia, hay que tener varios puntos en cuenta. Y eso necesita un repaso, ¿no? Porque podemos pasar, sino que sobreestimemos lo que comemos y de repente nos empezamos a dar mucha insulina, o al revés, pensemos que comemos mucho menos y tenemos otros, hay que aprender. Pero después que tenemos así ya el ojo, es algo muy fácil de aprender. Pero supongo que al principio debe ser, no sé si complicado, pero por lo menos tenemos que estar atentos. ¿Cómo se hace para contar los hidratos de carbono? Para hacerlo primero, tenemos que saber que es básico y fundamental cuáles son los alimentos que tienen carbohidratos. Ajá. Eso lo podemos tener anotado. Eso tenemos tablas, muchas veces podemos ya venir de otras estrategias nutricionales, de otro plan de alimentación clásico, vamos, o sea, eso lo fuimos aprendiendo en la educación nutricional, que se supone deberían todas las personas con diabetes visitar a su nutricionista periódicamente. Claro. Pero de todas formas necesita un reapunte, un repaso, para que no nos vayamos a, como decíamos antes, quedar desfasados y después la gente con insulina se le acaba. O sea que lo primero es saber qué alimentos tienen. Después, cuánta cantidad de carbohidratos se necesitan por día, y eso va a variar de acuerdo a la actividad física que realicemos, de acuerdo a nuestro peso, en general. Eso es lo recomendable que te lo haga un profesional. Sí, por supuesto. En todo carbohidratos, es una cosa automática. Yo va a necesitar 200 y otro puede ser 180 y otro 150, o sea, eso varía. Todo esto que me estás diciendo, Beatriz, no te olvides dónde quedaste. Todo esto que me estás diciendo, ¿cómo hay que hacer para encararlo? ¿Hay que venir a ADO? ¿Hay que hablar con algún médico, alguna nutricionista? No. Tener la tabla de, yo qué sé, Claro, yo no sé cuántos no. hidratos tiene un alimento. Claro. La La tabla idea tiene es la- que, la idea es que dentro del equipo de salud, el nutricionista, el licenciado en nutrición es el encargado de enseñar el conteo de carbohidratos. Bien. En combinación con Perfecto. el médico tratante, sin Perfecto. dudas, y con la persona que Claro, tiene diabetes, sí, sí, obvio. que Sí. tiene un rol fundamental. Sí, Digo, claro, ya es lo más dejamos, importante. exacto, dejamos aquella época en la que uno se sentaba y era pasivo. Ahora Sí, sí, realmente la persona tiene que tener un papel muy activo en todo esto, y en el conteo es fundamental. Pero no está bueno buscar tablas, hay muchas tablas y manuales y uno ¿No puede está bueno, descargar. decís? No. Yo creo que lo importante es que sea individualizado. Después podremos descargarnos alguna tabla si queremos algún material, porque hay muchos aspectos a tener en cuenta, porque si no sería muy fácil, uno descargaría todo por internet. Con Google bajo y Claro, imprimo. porque
como te decía recién, lo que nosotros decimos en general, lo que se recomienda, la Asociación de la ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes, recomienda que la mitad de las calorías que uno debe consumir tienen que ser aportadas por los. Entonces, para saber cuántas calorías yo necesito a alguien que me haga el cálculo. Ahí ya partimos de la base que necesitamos consultar con un profesional. Claro. Y de ahí en adelante vamos calculando cuántos carbohidratos necesitamos, vamos repasando cuáles son los alimentos que lo contienen y después cómo tengo que hacer el cálculo de la insulina que me tengo que dar. En forma general, sí, se dice para un adulto que cada 15 gramos de carbohidratos que tú consumes se necesita una unidad de las insulinas ultra rápidas para metabolizar y manejar. Eso es una regla que tiene muchas variables. Si estamos hablando de un adulto. Claro. Ya si estamos hablando de un niño, esos márgenes van a ser diferentes. Claro. O sea, pero lo que se toma como una base. De todas formas, tampoco es algo genérico para todos los adultos. Exacto. Depende de un montón de cosas. Y depende de un montón de cosas. Depende de la actividad física que realicemos, por ejemplo. Puede ser diferente el momento en que yo cuento cuando voy a hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque el ejercicio, como hemos hablado muchas veces, nos hace bajar la glicemia. Por lo tanto, quizá no tenga que contar de la misma manera en el momento que voy a hacer ejercicio, que puede ser, por ejemplo, en la tardecita, a como cuento en la mañana. Claro. Que hay más resistencia naturalmente a la acción de la insulina, no es por tener diabetes. O sea, tiene una serie de aspectos a tener en cuenta, que capaz que si lo conversamos así, parece que es muy engorroso, pero en realidad después es sistemático. Después calculo, yo sumo cuántos carbohidratos tengo, porque aprendí, porque tengo las tablas. ¿Cuántos tiene cada alimento que estoy consumiendo? Y cuántas unidades de insulina necesito para trabajar sobre esos carbohidratos. Bien. Si en algún momento desajustamos estas variables, ¿qué nos puede pasar? Bueno, puede pasar dos cosas. Si yo le doy más insulina de la que debía, hago un bajón, o sea, hago una hipoglicemia. Entonces después tenemos que empezar rápidamente a tomar azúcar o a hacer colaciones, exacto. O puede pasar lo opuesto, a que me di menos y cuando voy al siguiente control la glicemia está en las nubes. Esas cosas pueden pasar en los primeros tiempos hasta que logremos ajustarnos, que haya un poquito de desfasaje, pero después rápidamente logramos un buen control, que es la idea. ¿En la práctica qué puede pasar si están las nubes? Bueno, si eso es una cosa que pasa en un momento puntual y lo corregimos rápidamente, no pasa nada. Bien. Pero si la glicemia se permanece en niveles altos durante mucho tiempo, quiere decir que hay mucha glucosa circulando, lo que hablábamos el otro día cuando hablábamos del corazón. Esa glucosa empieza a deteriorar a los vasos. Empieza a dañar el organismo. Exacto. Entonces podemos tener los problemas de circulación que nos pueden afectar los pies, o podemos tener problemas en los riñones o la vista, cuando eso es algo, o las terminaciones nerviosas como adormecimiento, o sea, pero esas son cosas que se van dando si estos malos controles se prolongan durante mucho tiempo, no porque tengamos un control o dos, ¿verdad? No es para alarmarse. Si es algo momentáneo lo puedo corregir, o puede tener otras complicaciones más importantes si la subida ya es demasiado alta, pero bueno, eso tenemos que consultar al médico, por supuesto, y a veces tenemos que rumbear para algún centro de asistencia. Pero en realidad es un método, da mucha libertad, o sea, porque parece que ahora hablamos de algunas cosas que podrían ser negativas, pero tenemos que decir que tiene muchas cosas positivas. Da más libertad, más flexibilidad, porque cuando vos ya tenés el dominio del método, podés tomar decisiones, podés hacer ajustes, ¿verdad? Eso puede llevar a veces en los primeros tiempos a un aumento de peso, a un leve aumento de peso. ¿Por qué? Porque lo que nos preocupamos es en contar cuántos carbohidratos tiene esto que voy a comer. Nos olvidamos de las proteínas, nos olvidamos de las grasas, nos olvidamos de otros aspectos. Por eso también es importante la educación nutricional, que alguien nos esté diciendo, sí, es bárbaro, pero a ver, una rodaja de pan, un bizcocho
o en unas galletas de arroz, de repente tienen la misma cantidad de carbohidratos. Sí. Pero hay una que va a tener una cantidad de grasa, puede tener mucha cantidad de sal, o sea que hay otros aspectos a tener en cuenta para que realmente el método funcione bien. Porque claro, vos te sentís como liberado y decís, bueno, entonces me doy más insulina, como más. En realidad, por eso es que está bueno que haya un contacto con el profesional de nutrición y con el equipo médico. Que no sea algo que, porque muchas personas vienen acá, sí, yo estuve leyendo, sí, busqué unas tablas, pero o no las entiendo y no lo está aplicando bien el método, y no le está dando resultado, porque hay toda otra serie de variables, la letra chiquita, digamos, que de repente ahí no aparece, que necesita un contacto más personalizado. Pero realmente el método es el ideal para todas las personas que tienen diabetes, sobre todo las personas que utilizan insulina, ¿no? El diabético tipo 2 o la persona que no utiliza insulina realmente no logra beneficios, puede mantenerse con la estrategia clásica. Pero para estos tratamientos está indicado, y cada vez más son las personas que aprenden el conteo, que se utiliza, y por otra cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es leer las etiquetas, como decimos siempre, para lo que se ha envasado. O sea, nosotros enseñamos a calcular con lo que puede ser la fruta, los lácteos, el arroz, la pasta que vos comas. Ahora, para el pan, las galletas, o si te querés comprar algún alimento envasado, ahí tenemos que prestarle atención. Por eso es que nosotros insistimos tanto desde ADU de que todos los alimentos tienen que tener la cantidad de carbohidratos, porque hay un grupo de personas que realmente necesitan. Para ellos es fundamental saber qué cantidad de carbohidratos están consumiendo. No es un capricho, porque tiene un aspecto importante. Muy bien, muchas gracias, Beatriz.